Buenas noches, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a presentar la resolución de la PC5. Este grupo está integrado por Patrick Machaca, Alexis Liñán, Martín Loaiza y quien le habla, Henry Mango. A continuación, mi compañero va a proceder con la explicación del ejercicio 1. Compañero, tu audio, no se olvide. Ahí está hablando sin el... Se puede cortar el video. Mejor No, para y pero vuelve. normal, normal, continúa. Continúa. Ya, ya. Habla otra vez. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, buenas madrugadas. Siendo las 3:20, me toca exponer el problema número 1. Como se puede observar, el problema empieza con el switch abierto, donde lo vamos a analizar y podemos llegar a la conclusión de que el voltaje en ambos capacitores ah, lo ponemos en cortocircuito, lo cual sería su voltaje de 0. Con esto podríamos hallar también que la carga de cada uno también sería 0. Luego analizamos cuando está en el segundo 0 más en el tiempo de corte. Aquí ya nos damos cuenta que en este lado, eh, como está en corto, el voltaje aquí también sería 0, por lo cual usaríamos solo esta parte. Y con esto podemos analizar y darnos cuenta que el voltaje tanto en 0 al comenzar como en 0 más va a ser 0 en los dos capacitores, ya que no reciben voltaje ni corriente. Luego tenemos en el tiempo donde ya está continuo, ya está prendido y tendríamos lo cual lo resolveríamos usando mallas. Al analizar los circuitos, hallamos esta ecuación. Aquí vemos qué pasa, dividimos ambos en dos corrientes, corriente 1 y la otra corriente y 2. Aquí tenemos que hallar con lo que sabemos que la suma de los voltajes de la fuente son igual a la suma de los componentes. En este caso, solo este lado de la malla tiene una fuente que es 30 y en este sería 0. Aplicamos, como dije, ley de mallas, nos saldría así. Por consiguiente, usaríamos Laplace y lo demás es muy operativo. Hallamos cada uno. Acá también nos saldría las cargas de los capacitores, lo cual se cancelaría porque anteriormente ya vimos que es 0. Luego obtendríamos dos ecuaciones, tanto de la primera malla como de la segunda malla. Ya, listo. Después obtendríamos un sistema de ecuaciones, lo cual se resolvería a través de determinantes. Aquí hallamos y nos sale esta ecuación del segundo grado. Luego, usando la teoría, como queremos hallar I2, solo usaríamos esta parte y se reemplazaría con esto. Y todo se divide entre la determinante que ya hemos hallado anteriormente. Luego de esto,
hallamos las raíces y lo ponemos en forma de ecuaciones parciales. Y luego esto también es muy operativo. Aquí, como sabemos que en esta parte no hay nada con S, podemos inferir que A más B es igual a 0, mientras que lo demás se igualaría a 30. Hacemos sistema y reemplazamos los valores obtenidos y nos saldría la ecuación de Laplace de I2. Para poder hallar la verdadera ecuación de I2 se tendría que usar la inversa de Laplace. Al usar esto, que también es muy operativo, nos saldría esta parte de la... nos saldría esta ecuación, disculpe. Finalmente también nos piden el voltaje nos pide el voltaje en el condensador 1 entre 4. Bueno, como podemos ver aquí, tanto el voltaje como está en paralelo y todo, por teoría saldría el voltaje igual a 30 voltios. Y gracias. Disculpe, también te voy a mostrar el simulador. Como vemos aquí, tenemos el switch abierto. Cuando se cierra, podemos ver cómo no. Podemos ver cómo cuando el switch está abierto no cambia para nada la corriente, mientras que cuando se la activa vemos cómo va cambiando la corriente del circuito en I2. Gracias. El número 2 continúa. ¿Se puede ver? A ver, ha empezado la sesión por pantalla. Nada, aún. Vuelvo a hacerlo. Tiene que hacer antes de dos. A ver, espérate, que cargue. Mm, no No me permite. Dice pausado. no está grabando normal, pues. ¿Ahora sí? No. Ahí está, ya está, ya está. Continúa. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Henry Martín Loaiza Cárdenas y en esta oportunidad me ha tocado exponer el segundo problema de la práctica calificada 5. En este problema nos piden determinar la tensión que eh, tiene la segunda bobina de 6 Henrys y nos piden hallar la corriente de la primera bobina de 2 Henrys. Bueno, para hallar la corriente, perdón, la tensión en la segunda bobina,
Usaremos la fórmula de la corriente de un inductor con una resistencia, ¿no? Que sería, la corriente va a ser igual a la corriente en el tiempo infinito más la corriente en el tiempo cero menos la corriente en el tiempo infinito por E elevado a la t sobre la constante del tiempo. Bueno, primero eh, analizamos el circuito cuando el tiempo va a ser cero menos. Eso quiere decir cuando eh, el circuito no ha sido encendido. Esto se puede considerar como un tiempo largo, ¿no? Ya que es indefinido. Para este caso, eh, tenemos que las bobinas actuarán como si fueran cortocircuito o como si fueran cables simplemente. Como son cortocircuito, esta resistencia no trabajaría y simplemente quedaría este cable. Sin embargo, el switch está abierto. Eso quiere decir que la corriente no va a transcurrir, no se va a transportar en el circuito. Por lo tanto, la corriente, cuando el tiempo sea 0 menos, va a ser igual a 0 amperios. Después analizamos el tiempo, cuando el tiempo sea igual a 0 más. Este va a ser un periodo corto de tiempo, ya que es justo cuando el switch se ha activado, se ha bajado. Justo en este momento, la bobina actuará como un circuito abierto. Entonces, podemos observar que la corriente transcurrirá hasta acá. Sin embargo, como es un circuito abierto, no podrá transcurrir más. Por lo tanto, concluimos que la corriente en el tiempo 0 más va a ser igual a la corriente en el tiempo 0 menos, que sería 0 amperios. Ahora analizamos la corriente para el tiempo igual a infinito. En este caso también sería un tiempo largo, ya que es indefinido. Es cuando comienza a funcionar el circuito de manera continua. Para este caso, las bobinas también actuarán como cortocircuitos. Y la corriente vendría siendo igual a la de la fuente, que sería 4 amperios. Después utilizamos el teorema de Norton para poder hallar la resistencia equivalente eh, de la bobina. Según el teorema de Norton, pues la resistencia o el elemento en el cual queremos calcular su resistencia va a ser un circuito abierto y en este caso la fuente, como es de corriente, también será abierto. Al final obtenemos que la resistencia de Norton va a ser de 8 ohmios. Esto nos sirve para hallar la constante de tiempo, que va a ser igual a la inductancia entre la resistencia. En este caso la inductancia era 6 henrios entre 8 ohmios, que nos salió la resistencia. Nos quedaría 3 cuartos con unidades de segundo. Reemplazando todos estos datos, obtenemos que la corriente va a ser igual a 4 más 0, que sería la corriente inicial, menos 4 nuevamente, ya que es la corriente en el tiempo infinito, por E a la menos 4t sobre 3. Para poder hallar el voltaje, utilizamos la relación que tiene el voltaje del inductor con la corriente, que sería que el voltaje en un inductor va a ser igual
a su inductancia por la derivada de la corriente que transcurre por él. Reemplazando los datos, obtendríamos que el voltaje del inductor sería 6 por 4 menos 4 por e elevado a la menos 4t sobre 3, bueno, por la derivada de esta expresión. Derivando y multiplicando, obtendríamos que el voltaje en la segunda bobina sería de 32 por e a la menos 4t sobre 3. Ahora, para poder hallar la corriente en la primera bobina, nuevamente analizamos el circuito cuando t es igual a 0 menos. Como se mencionó anteriormente, las bobinas actuarán como cortocircuito. Sin embargo, el switch no está en contacto con el circuito, por lo tanto no transcurrirá corriente en las bobinas. Entonces, la corriente va a ser igual a 0 en esas bobinas, cuando el tiempo sea de 0 menos. Para el tiempo de 0 más, ocurrirá o pasará un tiempo corto, por lo tanto las bobinas estarán en circuito abierto e igualmente no pasará corriente por ellas. Después se calcula o se analiza el circuito cuando t es igual a infinito. En este caso también sería un tiempo largo, ya que el tiempo es indefinido. Y las bobinas actúan como circuito, cortocircuito. Igualmente, esta resistencia no trabajaría ya que está en cortocircuito con este cable, y la corriente vendría a ser igual a la de la fuente, que sería 4 amperios. Del mismo modo, utilizamos el teorema de Norton para poder hallar la resistencia equivalente, que nos saldría 8 ohmios. Y con este dato hallamos la constante de tiempo, que sería igual a 1/4 de segundo. Reemplazamos los datos y obtenemos que la corriente en la primera bobina va a ser igual a 4 menos 4 por e a la menos 4t. Esto lo podemos verificar observando el simulador. Bueno, nos encontramos en el simulador y el circuito comenzaba de esta manera. Como se puede ver, la corriente va a ser muy cercana a 4, y si reemplazamos t igual a 0 en la función de la corriente, también nos saldría 4. Lo mismo para la tensión en la segunda bobina. Nos sale un valor muy cercano a 0. Sin embargo, cuando cerramos el switch, la corriente se convierte en 4 completamente, y el voltaje del segundo inductor comienza a tender a 0, como la función del voltaje lo representa. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Me presento, soy Patrick Machaca, exponiendo a las 3:37 de la mañana, y le voy a hablar del problema 3. El problema 3 me dice, el interruptor S, que vemos acá,
La figura se cierra con el tiempo suficiente para que se establezca la corriente de régimen estacionario o permanente de las bobinas. Esta bobina y esta bobina. En tiempo, el T igual a 0 se abre el interruptor lo que me pide determina I1T. Realizar la simulación del circuito. Vamos allá. Como tenemos acá, el switch ha estado cerrado. Entonces, provocando, como el switch está cerrado, se convierte en un cortocircuito. Dando, como es un cortocircuito, este es 8 ohmios y 5 hercios se eliminan, porque está en paralelo. No se eliminarían esto si hubiera un resistor acá, estos obviamente que no se eliminarían, no se podría eliminar. Ahora, para hallar el I1T, vamos a aplicar la fórmula, esta fórmula de acá. Vamos a tener que, vamos a tener que encontrar los elementos. Primer elemento, tenemos que hallar la corriente cuando era en cero. Como el switch estaba cerrado, había corriente que circulaba por esto, no en esto, circulaba por estos lados. A ver, vamos a ver, vamos a subirlo, que circulaba por estos lados. Haciendo caso omiso a esto. ¿Va? Entonces ya con eso en la mente tenemos acá la figura cómo había sido el switch con cerrado. Y tenemos que hallar la corriente en cero. Entonces, estos resistores están en paralelo. De producto sobre la suma nos darían esto, 2.85 ohmios. Y tenemos 2 voltios. Entonces tenemos que calcular la corriente. Porque acá hay una corriente en este momento. Cuando el switch estaba cerrado, transcurría corriente. Estamos encontrando la corriente que transcurría en ese momento. La corriente que transcurría por ahí era de 35.08 ohmios. No, ohmios que diga 35.08 amperios, disculpen. Ya con I0 ya tenemos, vamos ahora por ISC, que sería, vamos acá, siguiente cuadro, que sería acá. Para hallar ISC, no, espera, antes para hallar ISC, el switch ya se abrió, y automáticamente nos va a aparecer 8 ohmios, 5 hercios, y así estaría nuestra figura ahora. Como es un switch, como el switch está abierto, se le hace caso omiso, se van, y nos quedaría así. Para hallar esto, no, ahora, nos pide hallar la corriente de I1T, que va por acá, que va por acá. Como sabemos, I1T es, como está en serie, la corriente va a ser igual para estos, va a ser igual para todos estos. Excepto para estos dos, ya que acá se va a dividir. Entonces, como la corriente va a ser en serie, voy a hacer teorema de Norton, como lo podemos ver acá, teorema de Norton, y voy a tomar este inductor o bobina. Lo tomo y nos quedaría así. Ahora, como quiero usar el teorema de Norton, voy a tener que hacer el circuito de Norton, que vamos a tener que hallar la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Entonces, hacemos, como ojo, recordemos que el switch antes estaba cerrado, y este inductor de acá ya almacenó energía. Según la regla de los inductores o bobinas, cuando el inductor no tiene energía, no, disculpe, cuando el inductor está almacenado, se convierte en cortocircuito, pero cuando el inductor no almacena energía, se convierte en un corriente abierta, circuito abierto que diga, circuito abierto. Entonces, como este inductor ya almacenó energía cuando el switch estaba cerrado, se mantiene en cortocircuito. Entonces, como podemos apreciar acá. Y esta bobina también se convierte, este voltaje, esta fuente de voltaje, se convierte en cortocircuito porque es ley. Como yo quiero hallar resistencia de Norton, tengo que convertirlo. Entonces, como tenemos acá, la resistencia de Norton tenemos dos series en paralelo, hacemos productos sobre la suma, que sería 2.85 ohmios, como más las 8 ohmios que están en serie. Entonces, como están en serie, se van a tener que sumar, donde nos darían como 10.85 ohmios de resistencia de Norton. Ya tenemos la resistencia de Norton. Ahí todo bien. Todo ok. Ahora nos vamos para hallar la corriente de Norton. Entonces acá va a tener que regresar el voltaje
va a tener que regresar a su forma normal, pero, la bobina lastimosamente va a seguir en cortocircuito, porque la bobina de acá de 5 Hz ya almacenó energía, entonces se va a seguir manteniendo en cortocircuito. Ahora, tenemos que hallar la corriente que transcurre acá. La corriente que transcurre. Entonces, la corriente norte va a ser la siguiente. Como tenemos acá en cortocircuito, este cortocircuito eliminaría esta resistencia. Sería esta resistencia, no existiría, pues como está en paralelo el cortocircuito, pero no se puede porque este cortocircuito tiene como serie un resistor. Como está en resistor, la corriente que va a entrar acá se va a dividir, ya que el resistor va a impedir un límite, va a tener un máximo de corriente que no va a poder transcurrir acá. Entonces lo que va a hacer es dividirse. Y acá también va a transcurrir. Entonces, como acá transcurre corriente, ambos lados estos resistores están en paralelo. Entonces, hacemos producto sobre la suma que nos daría 2.85. Este 2.85, como está en serie, ya que para hallar este de Norton, acá se cortocircuita, es una línea normal, entonces como está en serie se suma 2.85 más 8 es igual a 10.85. Ahora, como yo quiero hallar la corriente de Norton, entonces sería 100 sobre 10.85 que nos daría 9.216 amperios. Entonces, llevamos todos los datos que hemos obtenido a nuestra resistencia de Norton y nos tendríamos un circuito, al circuito de Norton tenemos un circuito de esta forma. Con una resistencia de 10.85 ohmios, con una resistencia de 9.216 amperios y con una inductancia o bobina de 5 henrios. Ahora, ya con esto nos vamos a aplicar todos los datos a la siguiente operación. Ya tenemos todos los datos que queríamos y vamos. Hallamos la constante de tiempo. La constante de tiempo es la inductancia sobre la resistencia. La inductancia que hemos usado, que hemos separado, es de 5 Hz. Y la resistencia de 10.85 ohmios. En donde dividimos, nos daría 0.408 segundos, pero yo lo quiero llevar a milisegundos. 460.8 milisegundos. Ahora, tenemos que IS vale 9.2116, más la resta de I0 menos ISC, que sería 35.08 menos 9.216, por la exponencial elevado a la menos tau, sobre, o menos, al menos tiempo, sobre 460.8 milisegundos, que nos daría 9.26 más 25.864 exponencial elevado a la menos t sobre o dividiendo por 460.8 milisegundos. Ahora vamos a ir a nuestro simulador para demostrar que los datos que hemos conseguido o la teoría que hemos aplicado concuerda. Vamos a nuestro simulador. Y acá tenemos nuestro simulador. Primero vamos a dejarlo abierto. No, cortocircuito vamos a comentar porque hemos comenzado como cortocircuito. Entonces, como es cortocircuito, la corriente, como vimos, I0, la corriente en I0 es 34.999. Coincidiendo con lo que hemos dicho, que como esto estaba en cortocircuito, esto se hacía omiso, no se hacía caso, se le encontraba, se le hacía paralelo resistencias y se le dividía por el voltaje y nos daba 34.999, que esto sería la corriente que estaba transcurriendo cuando el switch estaba cerrado. Y como podemos ver acá nos da 437.48 microamperios. Entonces esto quiere decir que el valor de esto puede ser de 0.000433748 amperios. Entonces es cero, porque acá como está en corto, como dije, acá no transcurre corriente. Ahora, digamos que el switch se abrió, porque nos dice también que el switch se abre cuando el T es igual a 0. Cuando T es igual a 0, podemos observar que la corriente que hemos encontrado concuerda, en donde nosotros vimos que ISC es igual a 9.2106. Acá podemos ver lo que las decimales no es grande la diferencia,
Y bueno, pues vemos, podemos observar igual, como esto sigue, como esta bobina ya almacenó energía, entonces está en cortocircuito, se aplica la teoría que hemos dicho, y nada más. Eso sería todo, la simulación concuerda con nuestra operación, concuerda todo, y eso es todo, esto es todo, gracias conmigo. Gracias. Bueno, a continuación yo voy a explicar el ejercicio número 5. Este ejercicio corresponde a un problema de cuadripolos, el cual nos pide hallar los parámetros utilizando el teorema de Bartlett. Bueno, para empezar, en el teorema de Bartlett nos propone que este circuito tiene que ser simétrico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es prácticamente partir el circuito a la mitad, lo cual nos va a dar dos circuitos que van a ser simétricos. En este caso, Bartlett nos dice que cualquiera de los lados, pues, podemos escoger cualquiera de los dos lados para hacer un cortocircuito y el otro puede quedar como un circuito abierto. Entonces, para el cortocircuito, lo que vamos a... Perdón, listo. Para el cortocircuito le vamos a dar una resistencia de X, ¿no? Esa va a ser nuestra resistencia equivalente. Y como podemos ver acá, tenemos la resistencia, esta resistencia de 0.5 que es causa de la división que hemos hecho, de esa resistencia 1, es paralelo con la resistencia, esta resistencia 0.5 es paralelo con la resistencia 1. Entonces, tenemos que hallar eso y además sumarle 1, ya que este resultado va a estar en serie con la resistencia de acá. Y ese resultado nos va a dar 1.333 ohms. Ahora, para el circuito abierto, bueno, en el circuito, como este es un circuito abierto, ¿no? Esta resistencia se eliminaría prácticamente, ya no estaría. Entonces tendríamos un circuito en serie entre los unos, y le estamos poniendo una resistencia equivalente Y. Entonces esta resistencia equivalente va a ser de 2 ohms. Listo. Procedemos con la siguiente explicación. Listo. Acá finalmente podríamos aprovechar y usar un circuito T equivalente. El- y, el- y por propiedad nos dice que en el circuito T equivalente las resistencias de acá van a ser el Rx, la resistencia X. Entonces reemplazamos los valores y la resistencia que está acá en el centro va a ser la resta de Ry menos Rx sobre 2. Nos da un resultado de 0.3335 ohms. Entonces, para hallar los parámetros R, nos dicen con propiedad que el R11 es producto de la suma del R1 más el R3. El R1 va a ser la resistencia de acá, el R3 va a ser este resultado, el cual es la diferencia de Ry sobre menos Rx sobre 2. Entonces, reemplazando los valores y sumando, nos da un valor de 1.665 ohms. Para el R12 nos dicen que va a ser igual a la resistencia 3. Entonces, el parámetro R12 va a ser igual a 0.3335 ohms. Ahora, en el parámetro R21 nos da a entender que es recíproco en el cuadripolo. Entonces, el valor del parámetro R21 va a ser igual al parámetro R12. Sí, al parámetro R12. Por ende, su valor
es de 0.3335 ohms. Y para el parámetro R22 nos dice que es el resultado de la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3, el cual nos da un valor de 1.665 ohms. Eso sería todo. Muchas gracias. Y con eso finalizamos nuestra presentación de los problemas, profesor. Espero que le haya agradado nuestras respuestas y nada más. Y que tenga un buen día. Gracias.